no trato de tener una vida renovada, una vida transformada, pues, entonces estaría diciendo falacias aquí en mi vida, no lo que está escrito. Porque yo tengo que ser consecuente con lo que está aquí, ¿estamos de acuerdo? La primera que tiene que ver a alguien diferente es mi esposa, mis hijos, ¿no? Tiene que ver reflejado a Cristo, mis hijas, yo no tengo hijos, mis hijas tienen que reflejar a Cristo, ver reflejado a Cristo en mi vida, ¿no? Pero tengo mis luchas todavía. Entonces, ahora, ¿cómo podemos vivir una vida que glorifique a Dios? Ese es el punto. Yo sé que muchos en su mente, pues sí, pero ¿lo hacemos? Pero estamos aquí ya sentados, sí, pero saliendo, de verdad, ¿seguimos siendo los que aquí presentamos? Ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, ¿dónde está esa respuesta de cómo poder vivir de modo que glorifique a Dios? Lo acabamos de ver, ¿no? En Gálatas 5:18. Lo vuelvo a leer, digo, puedes andar en el Espíritu. Voy a irme un poquito apresurado porque está larguito, no quiero detenerme. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí el Señor ya nos está diciendo claramente. En Romanos 12:1 dice, uy, si nos seamos transformados, ¿verdad? Que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, ¿verdad? De nuestra mente. Que ser renovados es un cambio de rumbo. ¿Estamos de acuerdo? Es un cambio de rumbo. ¿Por qué digo un cambio de rumbo? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Él nos trasladó de la muerte a la vida. Es un cambio de rumbo, un cambio de estado. Entonces, si nosotros ya no vivimos con el viejo hombre y Dios me pasó un estado nuevo, ahora ¿cómo debo de actuar? La lucha de mis deseos, la carne es mis deseos, siempre va a estar, hasta que yo deje de respirar, voy a tener esa lucha. Bueno, eso yo lo creo en mí. A lo mejor alguien podrá decir, no, yo ya la hice. Está bien, lo respeto. Pero en mí, esa lucha la voy a tener hasta mi último respirar. Pero yo decido. Una vez, no sé si fue el pastor o la pastora Adri, sí, creo que fue el pastor, nos decía, ¿no? Que el que alimentes tú más es el que va a crecer, es el que se va a demostrar. Y eso es verdad. Si yo alimento mi carne, ¿qué voy a demostrar? Apatía, tú quién eres, y voy a empezar, y te fijaste, el hermano se ve bien chistoso sin cabello, y van a ver críticas. ¿Por qué? Porque estamos mirando con los ojos carnales. Pero cuando vemos con los ojos de Dios, vemos a un hombre transformado. Y empezamos a ver, gloria a Dios por la vida de Diana, por la vida de Yasa, por la vida de mi hermanita, que hace unos tamales bien ricos, ¿no? Y todo. Vemos hermoso a la persona. El Señor, ¿a quién ve? ¿Por qué nos ve? Porque ve a su Hijo en cada uno de nosotros. Por eso nos mira. Porque Él nos cambió de un estado antiguo a un estado nuevo. Y ese estado nuevo tiene que agradar, tiene que dar fruto. Por eso la Escritura dice, por el fruto tú vas a conocer el árbol. Hay árboles que se ven enfermos. Pero nosotros somos comparados como árboles, pero todavía hay muchos que están enfermos. Pero ¿qué necesitamos? Escuchar la voz de Dios, ser guiados por Él, por su Espíritu Santo. Pero tenemos que querer, porque si no queremos, el Señor no va a obrar en ti si tú no quieres. ¿Lo puede hacer? Sí, pero Él es respetuoso. Él nos da la oportunidad de tener un cambio verdadero en nuestra vida. Entonces, hoy en este mensaje que vamos a aprender,
¿Qué significa ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu Santo? Entonces veremos la lucha entre la carne y el Espíritu y la libertad que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y el amor, que es un fruto de una vida guiada por Él. Y veremos cómo podemos vivir bajo la voluntad, bajo su voluntad y su dirección. Y cómo aplicar esa verdad en cada uno de nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo te invito a que el Señor abra tu corazón para que pueda recibir su palabra y dé fruto. Que esa semilla que quede sembrada en tu corazón dé fruto. Pero para que dé fruto, ¿qué necesitamos? Si yo siembro una semilla, ¿qué necesito? Regarla, cuidarla. Pero hay algo que luego veo a mi esposa que le habla a las plantas. También lo he visto en la pastora. Y yo la verdad, yo le digo, ¿cómo me habla? Pero no, sí es importante. A mí la verdad me daba risa. Y le canta y digo, sí es importante. Entonces, nosotros necesitamos regarlo. ¿Con qué? Con el agua. ¿Cuál agua? La palabra. Para que crezcamos bellos. Bueno, hay quienes ya son bellos de nación, ¿no? Pero son más bellos cuando son bellos de adentro. ¿Amén? Entonces vamos al punto número 1. Para los que escriben, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, vuelvo a repetir, voy rapidito para que me alcance el tiempo y no demora mucho. Andar en el Espíritu significa vivir en completa dependencia y obediencia a la dirección de su Espíritu Santo. Fíjense, necesitamos ser dependientes. Muchas veces decimos, yo puedo solo. Para todo hablas de Dios. No, pues sí. Yo necesito ser dependiente, estar pegado a la vid para dar fruto. Entonces, si yo creo que puedo dar frutos, se van a podrir, van a herir. Necesito estar apegado a la vid para dar un buen fruto. Dice la Biblia, porque sin mí no puedes hacer nada. Nada. Pero yo trabajo, no, nada que glorifique el nombre de Dios. Amén. Entonces, vuelvo a decir, andar en el Espíritu significa vivir en completa dependencia y obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Esto no es un concepto abstracto, ¿sí? Esta dependencia, o sea, algo inconcreto, sino una realidad práctica que transforma nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Entonces, cuando somos guiados, nos activamos, dejamos de ser pasivos. Hay quienes están acostumbrados, con todo respeto, nomás a sentarse. Y hay necesidad de esto, hay necesidad del otro, y nadie quiere levantar la mano. Porque es un cristiano, con todo respeto, pasivo. No permite que el Espíritu Santo lo guíe. Oye, el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De pecado. Entonces, en la mañana hablábamos, ¿qué es pecado? Errar al blanco. Errar al blanco es algo que no le agrada a Dios. Entonces el Señor te pone en tu corazón, haz esto, o pone a alguien, invítalo a hacer esto, y no quiero, es que estoy haciendo esto, ok, está bien. Pero el Señor sabe si verdaderamente estamos trabajando en su obra o no. Pues flojera. Entonces, hay cristianos pasivos y hay cristianos activos. ¿Cuáles son los que son guiados por el Espíritu Santo? ¿Los pasivos o los activos? Los activos, ¿no? Los que, para que soy bueno, cuando empieza a ver algo, que empiezas a ver un hombre, una mujer transformada, un joven, un adolescente transformado, y vemos, está dejando que el Señor obre en su vida. ¿Sí? Vamos, esto nos va a ayudar a entender esto. Romanos 8:14 dice, escuchen, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? ¿Y los hijos de Dios son pasivos? Son activos. ¿Por qué? Porque somos guiados. El Señor nos ayuda
nos enseñan, nos anima a que trabajemos, a que seamos activos en su obra. Pero es que yo predico allá y predico. Sí, eso es bueno. Pero también es necesario trabajar en tu iglesia local, que una vez lo vimos en el estudio del discipulado. Es necesario ser activos en la iglesia local. Todos los que estamos aquí debemos ser miembros activos de esta iglesia. El Señor puso líderes. Yo no. Puso al pastor Doroteo, pastora, ellos son los líderes. Los demás, voy a decirlo simple, somos ayudantes. Pero esto que se trabaja en unidad, en conjunción, esto va para la gloria de Dios. Pero necesitamos ser activos. Hay lugares donde dicen, no, ¿quién es el pastor? ¿Quién es? No, son personas importantes. ¿Por qué? Porque ellos velan por nosotros. Cualquier necesidad y vamos y tocamos. Interrumpimos su sueño, sus momentos de estar con sus hijos, de estar con su amada esposa. Y a veces no, pues yo quiero que me... Pero no, hay más hermanos, hay más líderes, hay que ayudarles también un poco a salir esa, no sé, yo sé que ellos lo hacen con amor, ojo, pero yo lo estoy diciendo de mi corazón, desahogarle un poquito de presión, es decir, hay más líderes, ¿no? Me acerco con la hermana, me acerco con ella, hay personas que te pueden ayudar. Si no pueden solucionar, entonces ¿sabes qué? Condúcete con los pastores, que eso lo hacemos mi esposa y yo, Hay una línea que se tiene que respetar al 100%. El Señor puso líderes, los pastores, y se tiene que respetar. Eso también es ser guiados por el Espíritu Santo. Porque Él no te va a llevar a deshonrar, te va a llevar a honrar, ¿verdad? Entonces, vimos, ¿verdad? Que porque todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que aquí está conectando Pablo, que el ser guiados por el Espíritu es con nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Sí? Hay muchas veces que se dice, todos somos hijos de Dios, todos dicen, no, sí, y no es cierto. Cuando tú recibes a Cristo, lo voy a decir parafraseado, dice que Él nos da la potestad, ese derecho de pertenecer a su familia como hijo. Ya no somos extranjeros, somos hijos. Entonces, ¿a quién dirige el Espíritu Santo? ¿Al del mundo? Al hijo, al que pertenece esa familia. Yo luego le digo cuando platico con personas, ¿no? El reino es comparado con una familia, ¿no? Yo no tengo hijos, pero por ejemplo, yo adoptar a un niño, él tiene los mismos derechos que mis hijas, porque lo adopté. Nosotros dice la Escritura que somos adoptados, somos injertados. Entonces, si soy adoptado, tengo los mismos derechos que todos sus hijos. No hay de que no, este sí, este no. Tengo los mismos derechos, porque ese espíritu mora en cada uno de nosotros. Ese poder está igual. No hay quienes tengan más, no. Eso depende de la relación que tengamos cada uno de nosotros. No es porque Dios aquí te dé más salecita no. Depende nuestra relación. Ahora, ¿cómo está nuestra relación? Examinémonos. ¿Está dando fruto? De una verdadera mujer, un verdadero matrimonio, un verdadero hombre transformado, un verdadero padre que ame y que se arrepiente y diga, perdona mi hijo, perdona mi hija, te lastimé, te ofendí, fui parte de lo que se formó ahí. Pero ¿cuál es la lucha? No, tú eres papá, pues no tienes por qué pedir perdón. ¿Quién ganó? La carne, sus deseos. No permitió que el Espíritu Santo lo guíe.
a recibir ese perdón. Esa es la importancia. Nosotros podemos perdonar. No quiere decir que perdonemos y ya todo es feliz. No, tiene su proceso. Se está dando un estudio, ¿no?, de sanidad. ¿Va a ser así? No. En unos quizás sí, pero quizás a otros les va a costar su proceso. Pero tiene que seguir un seguimiento. ¿Sí? Tiene que haber un seguimiento, ¿no? Entonces, en el contexto de Romanos 8, Pablo está hablando de la libertad que tenemos en Cristo frente a la esclavitud del pecado. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, no queremos extender el perdón, yo como padre o madre no quiero pedirle perdón a mi hija por algo que hice, soy esclavo del pecado. No hay de otra. Soy esclavo del pecado porque no quiero soltar ese viejo hombre. Entonces, ser guiados por el Espíritu es una marca distintiva de nuestra adopción espiritual. Es algo que nos distingue. Por eso hay marcas, ¿no? Vemos, esto es de la Volkswagen, esto es de la Chrysler, esto es algo que los distingue, ¿no? Y a nosotros, ¿qué dice el Señor? Es algo que somos sellados, dice su escritura, ¿no? Por el Espíritu Santo. Esas son las arras de nuestra herencia. Es lo que es el distintivo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Entonces no puedo decir, yo no perdono, yo no digo por qué. Entonces, ¿tengo el Espíritu? Porque si yo no ofrezco el perdón, estoy dado el pastor dice una palabra, no nato, sí, no nato. Estoy dando un testimonio de un no nato, no un nacido de nuevo. Recuerden, por su fruto conoces el árbol. Si alguien que no quiere perdonar, alguien que no quiere arrepentirse de su pecado, alguien que no quiere reconocer qué pasó y qué hizo en su vida, está esclavizado, está atado, está encadenado al pecado. Y eso lo aborrece el Señor. Entonces, esa guía del Espíritu Santo nos hace diferente a los del mundo. Ojo, no quiere decir que, estoy hablando espiritualmente, ¿eh? El que es guiado por Dios, perdona, aunque le cueste trabajo. El que es guiado por Dios recibe ofensas, aunque le cueste trabajo. El que es guiado por Dios obedece, aunque le cueste trabajo. Porque tiene ese distintivo, el Espíritu Santo morando en él, ese sello de pertenencia de Dios. Entonces, ¿por quién va a venir el Señor? ¿Por los que tienen ese distintivo? ¿Por los que han sido obedientes? ¿O también se lleva a los desobedientes? Pero depende de la gracia. No. El Señor dice que nos tenemos que arrepentir. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y dice, si tú no perdonas, perdóname, yo no te puedo perdonar. Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Entonces, Romanos, dijimos que esto nos hace diferentes a los del mundo, espiritualmente hablando, ¿verdad? No porque tú aceptes a Cristo te va a salir 2 manos más, no, espiritualmente hablando. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dijimos hace ratito que somos adopción, somos injertados, por el cual clamamos. Por ese espíritu le podemos decir el con más íntimo, papito. Abba es papi. El Espíritu Santo te lleva a esa comunión, a esa intimidad. No puedes tener intimidad si no tienes ese sello distintivo en tu vida, porque ese sello es el Espíritu Santo el que te va a guiar a las buenas obras. Pero también los del mundo hacen buenas obras, sí,
Pero esos no glorifican a Dios. Amén. Entonces, solo aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Cristo pueden experimentar esta guía, porque el Espíritu Santo, ¿qué? Mora en cada uno de ellos. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis ¿de qué? De Dios, y que no sois vuestros? Entonces, nosotros, el Señor nos convierte ¿en qué? En un tabernáculo, en una habitación donde Él descansa. Pero nosotros queremos que el Señor more en un lugar sucio, lleno de pecado, lleno de falta de perdón, lleno de envidia, lleno de pleito, lleno de groserías, lleno de lujuria, lleno pon el que se te ponga en tu mente. Muchas veces creemos porque hacemos una oración pequeña o comemos y oramos ya. No, eso no se queda ahí. Tenemos que renunciar a lo que sabemos. Decía una adolescente: no, nosotros sabemos, estamos conscientes cuando pecamos. El Señor quiere una habitación limpia. Hay un canto: quiero construir una habitación donde tú puedas descansar. Yo hacía un ejemplo alguna vez: nos gustaría llegar a nuestra habitación y encontrar mi almohada bien limpiecita, pero adentro un pellejo de un perro muerto. ¿Nos gustaría? Ahí sí nos da asco. Pero si nosotros queremos que Dios habite en una habitación así, llena de porquería, ¿verdad? Ahí sí, ay, aguántate, sí, tápate la nariz. No. Entonces, si a nosotros no nos gusta, ¿por qué queremos que nuestro santo Dios habite en una habitación llena de pecado? La Escritura dice: sed santo, porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie va a ver al Padre. Entonces, no ignoremos que somos cuerpo del Espíritu Santo y que Él habita en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué oímos? Todo eso ensucia la casa. Todo eso ensucia la casa donde Él quiere descansar, ¿verdad? Entonces, este versículo que nos está desafiando a preguntarnos si estamos viviendo como hijos de Dios, siguiendo la voz del Espíritu Santo, o no, o nos estamos dejando llevar por nuestras inclinaciones humanas. Muchas veces pensamos que no hacemos mal, ¿sí o no? Pero esto no es malo a nuestros ojos. No todo es malo, yo lo sé, pero nosotros pensamos que nuestras obras, según buenas, agradan a Dios. Pero ¿de qué sirve obras buenas si no queremos ir a la iglesia, si no quiero perdonar, si no quiero dar o soltar el perdón, o permitir que Dios sane áreas que necesito ser sanadas por el doctor? Necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, guíame, dime, Señor, qué es lo que necesito para ser libre. No es fácil, no es fácil. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de su espíritu. Aquí Pablo está contrastando dos tipos de control: embriagarse con vino, que te lleva a la pérdida de control y que te lleva a pecar, ¿verdad? El vino, en la Escritura dice un versículo, no recuerdo, pero dice: no veas al vino cuando rojean la copa. ¿Por qué? Porque el vino te lleva al descontrol. Porque dices una
otra, y ya después terminas bien mareado, tirado, vomitado. Pero en una casa donde se habla de Dios, ya no debe de haber eso. ¿Estamos de acuerdo? El vino toma el control de las personas. Y no nada más el vino, cualquier vicio. Nos convierte en un títere, porque nos domina. Por eso aquí dice, antes sed llenos del Espíritu, porque esto te va a producir muerte, pero el Espíritu, ¿qué te va a producir? Vida, cambio de estado. Dice, por eso llénate del Espíritu. Pero ¿cómo puedo llenarme del Espíritu? Y obedeciendo su palabra, siguiéndola. Si el Señor me manda esto, decirle, Señor, aquí estoy. Quiero renunciar a esa necedad. Entonces, ser lleno del Espíritu implica rendir cada área de nuestras vidas. ¿A qué? A su voluntad, a su dirección. Entonces, cuando nos rendimos a Dios, podemos tener esa verdadera unidad. No podemos, por eso no hay unidad, porque no hay rendición en muchos lados. No estoy hablando de Dios es fiel. Pero el cuerpo no nada más es Dios es fiel, ¿o sí? Aquí habrán muchas iglesias que están en este momento alabando a Dios, escuchando la paz. Eso es parte del cuerpo. Pero a veces yo he escuchado iglesias que dicen, no vayas a la iglesia fulana de tal. No, ellos tienen su gente. No, que somos cuerpo. No puede haber unidad así. El Espíritu Santo no puede decir, tú eres de acá. El Pablo dice, yo soy de Pablo, no. ¿Acaso yo morí por ustedes? Nada más podemos lograr esa unidad si somos llenos del Espíritu Santo y seguimos sus pasos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos, ¿verdad? Cada área de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando nos rendimos ante Dios, podemos tener esa unidad verdadera entre hermanos, porque hablamos muchas de unidad. Ojo, no estoy hablando de Dios, Dios es fiel, estoy hablando global. Se habla de mucha unidad, pero no queremos unirnos. Simplemente, ¿cuántas veces el pastor ha invitado a las vigilias? ¿Cuántos van de aquí? Todos los que van aquí, estamos aquí. Regularmente vamos los mismos. Porque no queremos unidad, no queremos someternos, no queremos obedecer. Así como a ti te dan ganas de estar viendo la tele, créeme que a mí también me da ganas. Pero no queremos someternos. Porque no creemos que Dios está hablando por medio del pastor o de la pastora en su defecto o de un servidor. Entonces nuestra manera de hablar cambia, ¿verdad? Cuando hay una verdadera unidad, cambia nuestra manera de hablar entre hermanos. Se acaban los chismes, que eso es muy duro de erradicar, ¿eh? Una vez el pastor hizo no se me olvidó la frase, contra el chisme. No sé si recuerdan, pero hizo una campaña contra el chisme, porque es muy difícil erradicarlo. Porque, no, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees, Lupita? Entonces se empieza a hacer el teléfono descompuesto y terminamos viendo al hermano Gustavo como el hermano más horripilante que puede haber, ¿no? Cuando no es así. Aprendamos a levantarnos como el Señor quiere que tú seas levantado. ¿Con misericordia o sin misericordia? Entonces, fíjense cómo nuestra manera cambia. Efesios 5, 19 al 21 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracia por todos
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hay unidad, hay un solo corazón, hay un solo pensamiento, porque nos une un solo espíritu, una sola fe. Se me olvidó otro, un solo bautismo y un solo Señor. Esa es la verdadera unidad. Ya no piensas por ti, sino piensas por el hermano, por el bien del hermano. En Hecho habla de que ya no veían las cosas los discípulos, ¿no? y las personas que se reunían cada quien lo suyo. Entonces todos vendían, lo voy a decir parafraseado, todos vendían lo suyo y lo daban al que necesitaba. Tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque era un solo corazón, un solo pensamiento, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, solo bautizo. Eso es lo que necesitamos nosotros entender, que la unidad no es como nosotros la pensamos que es. La unidad aquí el Señor te la enseña. Jesús dijo, para que sean uno, así como yo y el Padre, o como tú y yo somos uno. ¿Verdad que no vemos la unidad como el Señor piensa? La vemos a nuestra manera. ¿Por qué la vemos a nuestra manera? Porque todavía no queremos dejar nuestros deseos carnales. Porque hay algo que todavía a mí me gusta, me divierte, me siento bien. Entonces, esta llenura no es un evento de una sola vez, sino que es un proceso continuo, activo, ¿verdad? Que requiere ¿qué? Oración, lectura de la Escritura, estudiarla, no nada más es leerla, tenemos que estudiarla, decirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, reunirnos, adoración y obediencia diaria, no nada más de vez en cuando. Hoy sí, mañana no. Ay, es que ahora estoy enojado, hoy no lo hago. Es que ahora sí me hicieron enojar. ¿Cómo voy a perdonar si me acabas de hacer enojar? No. Tenemos que soltar. Decíamos un devocional, mi esposa y yo, ¿no? Tenemos un pacto desde que éramos novios. Si tú te enojas, y yo te perdóname si me pides perdón. Y si es al revés, tú igual. Y hasta la fecha lo hemos cumplido. Ya 27 años ya no es poquito, pero lo hemos cumplido. Hoy nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Por los años, pero lo hemos hecho. Entonces, porque somos uno, ¿no? ¿O no? Mi esposa es uno, el Señor ve uno. Entonces no puede ver a alguien peleado. Dice la Escritura, airáis, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre este enojo. Gracias, sobre nuestro enojo. ¿Qué nos está diciendo él? Dice, no permitas que el enojo dure hasta el otro día. No te duermas enojado. A veces los esposos se enojan y cada quien está volteado, ¿no? De espaldas. ¿Miento? No miento. ¿Qué pasa ahí en medio? Abrimos puertas. Entonces el Señor dice, no permitas que eso te afecte y te haga pecar. Ofrece el perdón, abrázalo. Ay, ¿quién resiste un abrazo? Yo hago eso mucho. Me gusta abrazar a la gente, me gusta expresar mi cariño con un abrazo, ¿no? Soy no sé cómo se le dice a esa persona. ¿Soy payaso? No, soy expresivo en ese aspecto. Vamos, entonces, hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Estamos buscando activamente ser llenos del Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas cotidianas? Quédense con esa pregunta y llévensela. Si estamos siendo activos para ser llenos de su Espíritu. Vamos, punto número 2. La lucha entre la carne y el Espíritu. Gálatas 5:17 dicen, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu
es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiesen. ¿Ya vieron? Tenemos esa lucha. Entonces, cuando el esposo y la esposa se enojan, cada quien por su lado dice, no, 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 porque si en ese momento llego, se van a quedar hasta los dos. Y después de aquí, ¿ya viste por qué nos enojamos? Ahora tenemos que sufrir las consecuencias. Lean qué pasa para los que se quedan. Entonces es mejor doblarnos delante de Dios, obedecer y decir, perdóname, no me quiero, perdóname, no me quiero perdonar. Ay, y ya cuando dices, ay, ya me perdono, ¿no? Yo la regué ayer en una situación y le dije a él, perdóname, hija, la regué, hice algo que no, o sea, no malo, di algo que no tenía que dar. Y le dije, perdóname, Areli. Y Areli, ¿sabes qué me dijo? No hay problema, papá, te perdono. Por eso dije, o sea, los padres tenemos también que ver que podemos ofender a un hijo, ¿no? Y le dije, no, es que no puedo dormir, hija. Y hasta que le dije, perdón, hija. O sea, no fue una discusión, no, fue algo sencillo. Pero la regué y reconocí mi error, ¿no? Y fui con, hija, ¿me perdona? Sí, papá, ya no pasa nada. Me abrazó y ya dije, me siento, pues no lo vuelvas a hacer. Entonces aquí Gálatas nos presenta un conflicto interno y dice, la carne tiene deseos contrarios ¿a qué? Al espíritu, y el espíritu tiene deseos contrarios a la carne. Estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieres hacer. Muchas veces decimos, no, Señor, ya no quiero portarme mal, no, Señor, ya no quiero hacer esto, ya quiero amar a mi esposa, ya quiero amar a mi esposo, ya quiero ofrecer el perdón. Eso te manda el espíritu. Pero la carne te dice, no lo hagas. Mira, si tú lo haces, te vas a ver débil y te van a agarrar de tontito. ¿Sí o no? No sé si es cierto. Y me voy al espejo y digo, no puedo. Porque si no al rato me va a hacer como ella quiere. No. Es mi carne que se está oponiendo al Espíritu a que no lo obedezca. Entonces cuando oigo al Espíritu Santo y me dice, perdona, ¿sabes qué? Perdóname. Me equivoqué. Pues, ¿sabes qué? No pasa nada, ¿no? Yo también necesitaba saber que reconoces que la regaste, ¿no? Y se acabó la bronca. Y empiezan los besos, no, ya te perdoné, ¿no? Entonces, esta lucha es una realidad para todos los creyentes. Comenzamos con eso, ¿no? Que todos tenemos esa lucha interna. Nadie puede decir, no, yo no la tengo. Sí la tienes. Sí la tienes. A lo mejor unos menos, unos más. Hay unos que les gusta o tienen de faltar al respeto a sus padres, ¿no? Hay padres que es al revés. Hay quienes les gusta la pornografía y no la sueltan, y no la sueltan. Hay quienes les gustan las depravaciones y no la sueltan. Pero dicen, yo soy cristiano. ¿Y qué? ¿No? ¿Tú quién eres para decirme? Yo me divierto, nada más es una diversión. Sí, pero ¿qué te va a llevar al hoyo? Todos vamos a morir, no, al infierno. Que es la muerte segunda, ¿no? Por eso el Señor hoy nos está diciendo, ey, identifica esas áreas en que tú estás luchando, que te cuestan, y entrégalas por completo. Entonces, esta lucha es una realidad, ya lo vimos, ¿no? Gálatas 3:6. Esto lo vemos en Gálatas 3:6, esa batalla, esa lucha. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió juntamente con ella. Fíjense, ¿el pecado es codiciable, sí o no? Por eso lo hacemos, por eso caemos.
Porque el enemigo conoce nuestras debilidades, conoce dónde podemos caer. Por eso decía, sométete, resiste, ya no caigas, resiste, resiste, y ya el diablo no va a poder. ¿Por qué? Porque ve la presencia de Dios en tu vida. Pero aquí Eva dijo, te ves sabroso. Y el hombre, para no tener broncas, échame. Y lo comió y mira dónde andamos. Pero eso sigue pasando en nuestras vidas. El pecado todavía se nos hace codiciable y todavía lo compartimos. No, yo no le, no, porque si yo hago algo mal, por ejemplo, robo, no soy ratero, es un ejemplo, robo y lo meto a la casa, ¿no estoy afectando a mi familia? Pero de ahí nos vamos a alimentar. ¿Puedo construir mi segundo piso? Dios sabe que lo necesito. Es codiciable. Estoy diciendo un ejemplo, pero caí, pero lo cual, no le digas a nada, amor, por favor. Mira, yo te amo. No le digas. Es para bien para nosotros. Vas a ver, si lo vendo, compramos esto. Lo afecté. Y mi esposa, conociéndome, va a decir, no, vete a volar con tus cosas. Porque ella es así, no, no quiero esto. Pues va. Entonces, puede afectar a mi alrededor. Porque yo pequé. Pero hay muchos matrimonios o amigos que sí lo permiten. ¿O no? Que dicen, no, pues, una transita más, una transita. El que no tranza no avanza, ¿no lo has oído? No, nos hacemos cómplices de ese pecado. Y si hoy el Señor está redarguyendo tu corazón, ya no seas cómplice. Recházalo en el nombre de Jesús y prefiero comer frijolitos a ser cómplice de algo que no le agrada al Señor. El pastor dio un testimonio muy bonito. Decía, yo hacía esto y estas cosas que no eran agradables a Dios. Cuando lo conocí, dice, deseché todo. Fue un cambio de estado. Eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Entonces, fíjense, Romanos 7, 18 al 19 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. O sea, al ser humano, la naturaleza humana nos inclina ¿a qué? A hacer el mal. Dice, porque el querer el bien está en mí, sí quiero hacerlo, dice, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero, mi espíritu me invita a hacer algo bueno, pero mi carne me dice, no, el que no tranza no avanza, necesitas esto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La naturaleza del ser humano. El ser humano está inclinado a pecar. Hay quienes dicen, pero Pablo no pecó, ¿seguro? Porque él no dejó de ser humano y no dejó de tener esa naturaleza hasta que murió. Porque si vemos, él tuvo un pleito con Pedro. ¿Por qué les enseñas a judaizar? Es un hipócrita. Y también tuvo uno con Marcos. En un viaje, no, yo no quiero que vaya conmigo. Sí, Marco, ¿no? ¿Conocen esa historia? No, yo no quiero que venga. Y después él reconoce, es necesario, lo necesito. Eso. Lo hizo menos, pecó, ¿no? Entonces, por eso él dice, sino el mal que no quiero, hago. Y eso nos pasa a nosotros. Queremos hacer bien, pero nuestra naturaleza es inclinada a hacer el mal. Por eso necesitamos, como decía Juan, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Cuando yo menguo, mis deseos empiezan, y el Espíritu Santo empieza a tomar el control. Por eso es, antes ser llenos del Espíritu, para que Él tome el control de mis emociones, de mis pensamientos, de lo que yo toco, de lo que yo veo, de lo que yo hablo, de lo que yo escucho, a dónde me llevan mis pies,
Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a llegar, nos va a guiar a vida. La vida es Cristo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a hacer algo contrario a la Escritura. Y hay quienes dicen, no. El Espíritu Santo te va a llevar a glorificar al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces el Espíritu, ¿qué hace? Nos lleva a Cristo, para que Cristo nos lleve al Padre. Por eso es necesario y tener intimidad con Él. Decía una jovencita, tener nuestro tiempo con Él. Entonces vemos que Pablo describe aquí su propia lucha con el pecado, que mostrando su frustración de querer agradar a Dios, pero él era débil, ¿verdad? Sus deseos todavía batallaba con ellos, ¿no? Porque hacía lo que él no quería. Cuando le dijo, no, yo no, que se quede Marcos, yo no me lo llevo al viaje. Pecó, ¿no? No quiso llevarse un hermano. Aquí, cuando regaña a Pedro, su temperamento le salió, ¿no? Ahí le llamó la atención, porque decía que Pedro estaba siendo un hipócrita, ¿no? Que los enseñas a judaizar y acá haces otra cosa. ¿Y no hacemos lo mismo nosotros que Pedro? Aquí soy cristiano, allá afuera soy del baile y ¿sí o no? Yo quiero un dancito, mira, no es malo, yo no lo veo malo. Algo que tenemos mi esposa y yo, no, hay cosas que yo no me meto, porque eso es personal. Entonces vayamos a Romanos 1 al 2. Muchas veces nosotros nos sentimos impotentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado ahí está a la puerta, ¿no? Entonces nos sentimos impotentes, pero el Señor ya nos dio la victoria. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, ¿qué es? De vida en Cristo Jesús, dice que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces esta lucha es real, hermanos. Es real, no estamos solos. Solo necesitamos reconocer nuestra incapacidad de que no podemos solos. El único que te pueda dar la fortaleza es Cristo. Pero necesitamos su Espíritu. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y no habéis, dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos, nos hacemos vencedores, pero no en nuestras fuerzas, en las de Él. Entonces, este versículo nos da la esperanza en la batalla contra la carne. Dice, el que está en vosotros, ¿quién está en vosotros? El Espíritu Santo, quien es más poderoso que cualquier tentación o influencia mundana. O sea, el único que te puede llevar a la victoria es el Espíritu Santo, porque ese Espíritu nos da la capacidad de resistir el pecado. Si no, nosotros por nuestras fuerzas no podemos, ¿eh? Entonces, y nos enseña a confiar en el poder de Dios que mora en nosotros. Vámonos un poquito más rápido. Vamos al punto número 3, la libertad de ser guiados por el Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta verdad es liberadora para cada uno de nosotros. O sea, la ley mosaica, aunque fue dada por Dios, no podía salvarnos, ni capacitarnos para vivir en la justicia. El Espíritu Santo más, sin embargo, nos da la libertad y ese poder. Vamos a verlo en Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa
Y el mandamiento es santo, o sea, la ley es santa también, ¿eh? Justo y bueno. Dice aquí Pablo que dice, aclara que la ley no es mala. Al contrario, dice, es santa. ¿Sí? Es santa. ¿Por qué? Porque refleja el carácter de Dios. Pero sin embargo, la ley revela nuestro pecado y nuestra incapacidad de cumplirla. Por eso vino Cristo. Porque nosotros somos incapaces de cumplirla completamente. El único que pudo es Cristo. Nada más. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Por qué? Porque antes sin la ley no sabían que estaban pecando. Cuando vino la ley, ay, matar es pecado, adulterar es pecado, hacer esto. Por eso lo conoció, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces en Gálatas, Pablo que está explicando que los creyentes ya no están bajo la condenación de la ley, porque la ley traía muerte. ¿Sí? Dice, porque Cristo ya la cumplió, lo acabamos de decir, por nosotros. Para los que escriben ya no lo vamos a leer, lo pueden encontrar, Gálatas 3:13. Entonces, ser guiados por el Espíritu significa que vivimos en obediencia a Dios, no por temor a la ley. Hay que cambiar la cosa. Lo obedecemos por amor a Cristo y el poder de su Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esa es la necesidad de ser guiados por el Espíritu. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere. ¿De quién oye? Del Padre. ¿Sí? Y de Cristo. Dice, y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces Jesús promete que el Espíritu Santo será nuestro guía. El término guiará implica un proceso continuo de enseñanza y un proceso continuo de dirección. O sea, esto no acaba ahorita. Eso es continuo hasta el último respirar, ¿verdad? El Espíritu no solo nos convence de pecado, eso lo pueden ver en Juan 16:8, perdón. Tampoco lo vamos a leer para apurarnos, sino que también nos revela la verdad de la palabra de Dios y nos prepara para lo que viene, para poder resistir, para poder estar firmes. Pero si no leímos la escritura, decía Gireno, si es cierto, ¿no? A veces, ay Señor, ayúdame en mi examen, y no estudiamos. No vamos preparados. Entonces, esto nos asegura que nunca estamos solos, ya lo dijimos. El Espíritu está con nosotros, iluminando nuestro camino y dándonos discernimiento y dándonos seguridad de salvación. Cuando no vemos las cosas claras es porque nuestro entendimiento está entenebrecido. Y decía Dianita, ¿no? Hace ratito, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ella es la que alumbra nuestro camino. Cuando estamos sin Dios, díganme, ¿quién no cayó? Y aún caemos todavía, porque estamos en oscuridad. Nos ensuciamos y nos batimos y nos batimos. ¿Por qué? Porque no entra la luz de Dios a nuestra vida. No podemos ver que estamos pecando. Pero cuando entra la luz, lámparas a mis pies, alumbra tu camino para que no caigas. Caemos porque somos aferrados a inclinarnos a lo malo. Ay, déjenme apuro. ¿Con 10 minutos? ¿Sí? 10 minutitos, ¿no? Entonces eso nos asegura que no estamos solos, ya lo vimos, ¿no? El Espíritu nos da el discernimiento y nos da la seguridad de salvación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que ya lo vimos, ¿no? Este versículo es una de las promesas más hermosas, más gloriosas, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha liberado de la ley
ley del pecado. Esto ya lo leímos, está en Romanos 8:2. Entonces, andar conforme al Espíritu significa cómo vivir en obediencia a Él, y esto nos da de resultado una vida libre de culpa y de temor. ¿Cuántos vivimos con culpa todavía? Muchos. Entonces, permite que el Espíritu Santo tome el control para que puedas vivir sin culpa. Pero necesitamos renunciar, arrepentirnos. Entonces, aprendamos a descansar en la obra completa de Cristo. ¿Cuál es la obra completa? La que hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Vamos al 5, los frutos de una vida guiada por el Espíritu. Damos fruto. Cuando vivimos guiados por el Espíritu, nuestra vida produce frutos que glorifican a Dios. Gálatas 5:22 al 23 los enumera, dice cuáles son: el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos no son logros de nosotros, no son logros humanos, sino es el resultado de que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Ese es el carácter de Cristo. Entonces, vamos a analizar algunos de estos frutos, ¿sí? Con su referencia. Lo voy a leer rápido. Amor. El primer fruto, fíjense, el primer fruto de ahí es el amor. ¿Por qué se da el amor? Porque sin el amor no podemos hacer lo demás. Necesitamos amar. Amor. Eso lo vemos en Juan 34:15, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Nos falta amarnos, hermanos, para poder ver en amor al que me está ofendiendo. El amor es el primer fruto del Espíritu y es el sello también distintivo de un discípulo de Cristo. Jesús nos llamó a ¿qué? A amar como el amor, como su amor fue sacrificial y desinteresado. Este amor no surge de nuestras fuerzas. Vamos a ver gozo, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo del Espíritu no depende de las circunstancias, sino de una relación genuina con Dios. Muchas veces nos gozamos, ay, mira, me regalaron esto es pasajero. Pablo aquí, ¿dónde está escribiendo estas palabras? En la prisión. Pero nosotros no queremos estar gozosos cuando tenemos una prisión, un problema, una situación difícil. Esa es una prisión espiritual. Y en vez de sentirnos gozosos, entonces el verdadero gozo, ¿de dónde viene? De la presencia de Dios, de tener una relación íntima con Él y la seguridad que Él está tomando el control. Vamos a paz, Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos sentimos en una prisión, dice que esa paz de Dios va a sobrepasar tu pensamiento, tu corazón. Y dice, yo estoy contigo, no temas. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y puede venir lo que venga, dice, pero tú estás bajo mi cuidado. Vamos, paciencia, Santiago 1:2-4. Analízate, hermano, si estás experimentando la paz de Dios en tu vida. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, aunque tengas una prueba difícil, dice el Señor, ten la paz, ten paz, su paz, no la que el mundo da. La paciencia es la capacidad de soportar las dificultades con esperanza y confiando en Dios.
Dice aquí, Santiago nos enseña que las pruebas son oportunidades para que el Espíritu Santo desarrolle paciencia en nosotros. Muchas veces somos bien desesperados. Ya. No, esto es una oportunidad para desarrollar, ¿sí?, paciencia en nosotros. Este fruto nos permite esperar en los tiempos de Dios. Nosotros queremos nuestros tiempos, no los tiempos de Dios, y nos ayuda a perseverar en la fe, confiando en Él, en que Él está obrando en cada uno de nosotros para bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no es para todos. Haz a los que están en su propósito. Vamos al 5 y último. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Para vivir guiados por el Espíritu debemos tomar unos pasos prácticos y bíblicos. Voy a dar 5 pasos o tips, como tú lo quieras tomar. Esos son los que yo creo para mí que son importantes. 1, voy a irme rápido, oración. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? ¿Cómo se lo pides? En oración, en una intimidad con Él. Aquí Jesús, ¿qué enseña? Que Dios, como Padre amoroso, está dispuesto a dar su Espíritu Santo, y también dice que nos da sabiduría, ¿verdad?, a los que le pida. Y no te vas, ya te di mucha. No, dice, pídemela, yo te la voy a dar en abundancia y sin reproche. Vamos, punto número 2, estudio de la palabra, para que podamos ser guiados por el Espíritu. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El mismo que decía la hermana. La palabra de Dios es la herramienta principal que el Espíritu usa para guiarnos. Entonces este salmo nos está enseñando que la Biblia ilumina nuestro camino, mostrándonos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin la palabra estamos, como hace ratito hablamos, en oscura. Entonces cuando la meditamos, el Espíritu nos da el entendimiento y nos da el camino correcto que debemos tomar en nuestra vida o en nuestras decisiones. 3, obediencia. Hechos 16:6-7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces este pasaje nos muestra cómo el Espíritu Santo guió a Pablo, incluso le impidió ir a ciertos lugares. Entonces la obediencia a las pequeñas direcciones del Espíritu nos prepara nuestros corazones para escuchar su voz, pero también para saber discernir. Decíamos hace 15 días, si es la voz de Dios o a quien escucho, ¿verdad? Entonces, esto requiere ¿qué? Sensibilidad y disposición a rendir nuestros planes a Dios. ¿Cómo me hago sensible? Pues practicándolo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo practico y estudio la palabra, si oro y trato de obedecer la dirección de Dios, no voy a ser sensible a su palabra. Lo vemos en el profeta Samuel, ¿no? ¿Sí, Samuel? Sí, que cuando le habla al Señor y no reconocía su palabra, ¿no? Hasta que le dijo, no, dile, heme aquí, Señor, ¿no? O sea, tuvo que aprender, y es lo que nosotros necesitamos aprender. 4, fíjense, cuando hay todo esto se convierte también en la comunidad. Hebreos 10:24-25, y considerémonos unos a otros para estimularnos en odio a las malas obras, dice así, en chismes a las malas obras, en rencor, dice, para estimularnos en amor. Esa es la base, para estimularnos en amor a las buenas obras, no dejándonos de congregar. ¿Cuántos lugares vacíos hay? No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos es una invitación, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchas veces, ven, te invito, hermano, ¿cómo molestas?
O sea, a mí me dice el Señor que yo te tengo que invitar y lo voy a hacer, te guste o no te guste. Ya es tu decisión obedecer o no. Entonces el Espíritu Santo obra a través de ¿qué? De la comunidad de los creyentes. Por eso es necesario la verdadera unidad, hermanos. Atacar el chisme. Ay, no, espera, ya olvídate de esto. Ya no quiero que me envenenes. Yo quiero ver a aquel o aquella en amor. Porque él me ve en amor. Porque yo también, ponernos en sus zapatos, ¿no? Yo también le he regado. El Señor me ha levantado y me ha levantado y me ha dado oportunidades. ¿Por qué no le voy a dar una oportunidad? ¿Estamos de acuerdo? Pero somos dados a... No pasan. El Señor dice, no, pues el que no pasas eres tú porque ellos se están arrepintiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la comunión es necesaria porque en la comunión recibimos aliento, recibimos corrección, pero también recibimos dirección. Ay, hermano, te estás yendo mal, vente para acá. No, esto que estás haciendo, hermano, está mal. ¿Y tú quién eres? No, nada más te digo, hermano. ¿No? Entonces, el Espíritu Santo usa a otros creyentes para confirmarnos a su palabra y nos fortalece en la fe. Así que no es por nosotros. ¿Por quién es? Es por Él. Último punto, dependencia a Dios. Zacarías 4:6. Necesitamos tener dependencia. Dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces este versículo nos está recordando que el poder para vivir una vida plena que agrada a Dios no viene de ti, de tus fuerzas, porque sabes mucho, porque eres muy fuerte. No, dice, eso viene de Dios, viene de su espíritu. Entonces necesitamos aprender a confiar en Él. Entonces, para concluir, hermanos, te sientes que has estado viviendo conforme a la carne y que no has escuchado la voz de su espíritu porque escuchas la carne, ven a los pies de Cristo. Todavía es tiempo. Confiesa tus pecados, arrepiéntete de ellos, entrégale tu vida y pídele al Señor que te lleve y que te llene, primero que te llene de su Espíritu Santo y que te guíe. Dice un salmo, guíame por el buen camino. Entonces hoy es el día de caminar en su libertad y dejar que el Espíritu nos guíe. Entonces, los puntos que yo vi para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, quizás tú verás otros, pero yo los vi interesantes, no me los voy a decir. Oración, estudio de la palabra, obediencia, estar bien en la comunidad y recordar que dependemos de Dios. Eso es todo, hermanitos. Dios les bendice. Amén.